México DF, una metrópolis de intensidad e innovación. Y en pleno centro, un museo lleno de oscuros y extraños secretos. Una macabra ofrenda al sol, un deporte de riesgo de la antigüedad. La profecía de una calavera de cristal y el descenso a una cueva acuosa llena de almas. Secretos escondidos a la vista de todos en el Museo Nacional de Antropología de México. Estas antiguas pirámides son un producto puramente mexicano. Son los vestigios de extrañas y poderosas culturas. En la actualidad, el Museo Nacional de Antropología de México, DF, está repleto de todo lo que nos legaron. Una inquietante escultura de los olmecas, la primera gran civilización de América. Las reliquias de los mayas, un pueblo rodeado de ciencia y misterio. Y aquí, en la galería más famosa del museo, se encuentran los tesoros del Imperio Azteca que dominó México en el siglo XV. La mayoría de las naciones pequeñas se sometieron a la voluntad de los aztecas, pero no todas. Para el historiador John Paul, esta piedra cuenta la historia de un hombre que se negó a ceder. Uno de los relatos más famosos escritos después de la conquista, tanto por los españoles como por los aztecas, fue sobre el uso de esta piedra en un emblemático combate contra el guerrero enemigo Tlahuicole. Tlahuicole era un guerrero del estado de Tlaxcala. Conocido por su astucia y su ferocidad, Tlahuicole encabezó un ataque contra las fuerzas imperiales aztecas. Pese a la violencia del conflicto, no hubo muchas bajas en ninguno de los dos bandos. Debemos recordar que la forma de ver la guerra de los aztecas era muy distinta a como la concebían los europeos. A los europeos les interesaba la conquista en el campo de batalla. Intentaban deshacerse de cuantos más enemigos mejor para declararse vencedores. Las tropas aztecas luchaban para capturar soldados enemigos y llevárselos para sacrificarlos según sus rituales. Se sacrificó a importantes prisioneros sobre esta piedra ante el Templo Mayor, que todavía puede visitarse en el centro de México DF. No solo los lanzaban a la piedra y les sacaban el corazón. En realidad, organizaban una especie de ritual de combate. Ataban al prisionero enemigo a la piedra delante de la muchedumbre. Para mejorar el espectáculo, le daban una espada de madera decorada con plumas. Después, la élite de los guerreros aztecas, armados con espadas, lo atacaban. La idea fundamental era representar el drama del campo de batalla en todo su sangriento esplendor. Después de asesinar al prisionero, le sacaban el corazón y se lo ofrecían al dios del sol. Tlahuicole fue capturado durante una gran batalla y le obligaron a participar en uno de aquellos rituales que recordaban a los gladiadores. Sin embargo, cuando ataron a Tlahuicole a la piedra, ocurrió algo sorprendente. Tlahuicole luchó y mató a nada más y nada menos que 20 guerreros. ¿Cómo lo hizo? Es un secreto del museo. John piensa que parte de la respuesta se halla en la naturaleza de la espada azteca, por lo que la investigación comienza aquí, en una sierra a las afueras de México DF. Los fabricantes de espadas aztecas minaron estas colinas. No buscaban hierro, sino un vidrio volcánico denominado obsidiana. Las láminas de obsidiana son más cortantes que una hoja de acero afilada. Mira el ancho. Ninguna espada azteca ha llegado a nuestros días. Por eso le pedimos al historiador y arqueólogo Alejandro Pastrana que fabricara una. En una pieza de madera de encina introduce láminas de obsidiana. Para fijarlas bien utiliza un pegamento tradicional azteca. Es una mezcla de copal y cera. Calentándose se hace chicloso y se cristaliza. Alejandro se ha preocupado de fabricar esta espada siguiendo las especificaciones técnicas de los aztecas. Al combinar todos los elementos, debería obtenerse una espada de fuerza similar.
Una fuente dice que casi de 1 o 2 tajos casi desprenden la cabeza de un caballo. Es difícil imaginar cómo Tlahuicole pudo defenderse de un arma tan letal únicamente con una espada de plumas. Pero John quiere ver con sus propios ojos cómo de bien atraviesa la carne esta espada. Para representar a Tlahuicole utilizará trozos de carne que ha comprado en una carnicería. La idea es que el primer corte lo dé el guerrero que se acerca a Tlahuicole y le ataca. ¿Hay algún punto en el que golpearía primero? El entrenamiento va al brazo. Al brazo, Y sí. tú pierdes tu escudo o Sí. tu macuagui. Así. ¿Listo? ¿Listo? Wow. Vaya, mira eso, es increíble. Han salido las hojas, pero además se quedan en la carne. Es doloroso, ¿no? La víctima pierde mucha sangre porque tiene fragmentos clavados adentro. Unas cuantas láminas perdidas no hacen que el poder de la espada se pierda, pero con el segundo golpe se pierde el resto. Esto no es lo que Alejandro y John esperaban, pero revela algo nuevo sobre el manejo de la espada en el mundo azteca. Ahora puedo visualizar la pelea gladiatorial porque yo pensaba en algo como espadas y muchos golpes. Y no, son 1 o 2 golpes. Son golpes definitivos. O pierdes tus navajas o cortas al enemigo. Tlahuicole pudo haber utilizado la madera incluso sin cuchillas para absorber el impacto y defenderse y desarmar así al enemigo. Es lo típico que se ve en las películas como Gladiator. ¿Te imaginas a Tlahuicole casi como un Russell Crowe tlaxcalteca, luchando por su vida y defendiendo su estado? Tlaxcala es lo primero. El secreto de cómo derrotó a los 20 guerreros aztecas reside en la fragilidad de la espada azteca y en la tenacidad de un hombre llamado Tlahuicole. Al final, el emperador azteca hizo que aquella matanza parase. Puso fin a la lucha y le ofreció a Tlahuicole un puesto como comandante en el ejército azteca. Tlahuicole lo rechazó y aseguró que prefería ser sacrificado en honor a su nación, la tlaxcalteca. En cierta manera, se sacrificó a sí mismo. De hecho, morir en un combate de gladiadores era garantía de que el alma iría a la Casa del Sol, donde viviría eternamente. Murió indoblegable sobre esta piedra. A continuación descubriremos el secreto de una ciudad sumergida. En el Museo Nacional de Antropología de México no hay escasez de piedra, ya que la piedra perdura, pero la madera tiende a pudrirse. Y precisamente ahí reside la rareza de esta antigua canoa. Es uno de los objetos aztecas de madera más grandes que se hayan descubierto jamás. Pero existe un misterio acerca de dónde se encontró. No se encontró cerca del agua, sino aquí, en el corazón de la Ciudad de México DF, una ciudad situada a 2000 metros sobre el nivel del mar. En 1956, los contratistas que excavaban para construir una nueva autovía desenterraron esta antigua canoa que estaba en perfecto estado de conservación bajo tierra. Para el historiador John Paul, tiene todo el sentido del mundo. Desde aquí podemos ver el centro de México DF, una de las mayores ciudades del mundo, si no la más grande. Pero todo lo que vemos se construyó en realidad sobre una capital azteca más antigua, Tenochtitlán. La mayor parte de lo que vemos se construyó sobre un lago. Hace 500 años, México DF era algo así. Por tanto, no era tan extraño encontrar aquí una canoa. Sin embargo, ¿cómo es posible convertir un lago donde flotan canoas en una ciudad moderna? Es un secreto del museo. Todavía existe una pequeña parte del lago original declarada como Patrimonio de la Humanidad. Estamos inmersos en un ambiente azteca como el que imperaba hace ahora 500 años. Hoy, este hombre rema sobre una canoa muy parecida a la del museo. Es agricultor y como miembro de la cooperativa agrícola cultiva en el agua y siembra maíz en una de las pequeñas islas.
Estas islas se conocen como chinampas. Para crear un chinampa, los agricultores tienen que definir primero un área en el lago del tamaño de un campo de fútbol. Luego dragan el barro del fondo del lago, que no tiene mucha profundidad aquí, y comienzan a crear esta isla artificial. Y no pararon ahí los aztecas. A medida que creaban chinampas, fueron construyendo islas para poder vivir. En vez de optar por calles y puentes para conectarlas, prefirieron utilizar canales. Usaban los canales para transportar productos en las canoas a diario y venderlos en los mercados. De esta manera, las canoas se convirtieron en una pieza clave para el funcionamiento de la ciudad. Tenían calzadas que conectaban la ciudad con la parte oeste del lago. Construyeron un acueducto para poder transportar agua fresca todos los días. La disposición de la ciudad era muy ingeniosa. A medida que aumentaba la población, los aztecas tuvieron que crear más chinampas para poder alimentar a todo el mundo. Les permitió crear un tipo de ciudad con un entorno en parte agrícola y en parte urbano. Seríamos muy afortunados si contásemos con una administración central capaz de idear algo así de ingenioso hoy en día. Parece que los aztecas descubrieron el secreto de cómo convertir un lago en una ciudad. Y no en una ciudad cualquiera, sino en una sostenible. Después, el secreto cayó en el olvido. Cuando los españoles llegaron en 1519, miraron el valle y la cuenca de México y vieron esta fantástica ciudad de más de 250.000 habitantes que se alzaba sobre este lago, el lago Texcoco. Muchos preguntaron al capitán Cortés si aquello era un sueño. Los conquistadores estaban tan impresionados que dibujaron este mapa y después lo modificaron todo. Drenaron el lago para habilitar un lugar donde construir catedrales y su administración imperial. Convirtieron los canales en calles y los campos en terrenos para edificar. Su idea de progreso es la base de la vibrante metrópolis que conocemos hoy en día. Pero como los españoles lo hicieron a su manera, la actual México DF presenta un problema que molesta a ingenieros como Efraín Shelley. México DF se está hundiendo mucho más rápido que Venecia, al menos 40 veces más rápido. Uno de los efectos de este hundimiento se encuentra aquí. El nivel de la plaza y el de la carretera era el mismo hace 300 años más o menos. Se puede apreciar que la iglesia está inclinada hacia un lado. Está torcida. Hay muchos edificios torcidos en México DF, también iglesias. La ciudad se está hundiendo por un proceso que comenzó cuando los conquistadores españoles drenaron el lago. Fue un error porque, a largo plazo, esto hizo que el sistema lacustre desapareciese. Se agotó gradualmente. El proceso sigue su curso, ya que existen pozos subterráneos que extraen agua del antiguo lecho del lago. ¿Cuál es el motivo? Se debe a que necesitamos el agua para beber y para el uso doméstico. 2/3 de esas aguas provienen de los pozos que están bajo tierra. A medida que se extrae el agua, el terreno blando se comprime y la ciudad se hunde cada día más rápido. Claro que se pueden tomar medidas. Podemos no beber agua y beber tequila, por ejemplo, pero no es factible. Efraín tampoco cree que se pueda solucionar el problema indagando en los secretos de los aztecas. Los aztecas tenían la respuesta para sobrevivir en una ciudad asentada en medio de un lago. Ahora bien, era una ciudad muy pequeña comparada con la nuestra. Lo que tenemos hoy es una metrópolis asentada sobre el antiguo lecho de un río y no hay forma de cambiarlo. ¿Qué nos espera? Seguramente acabemos hundiéndonos en el olvido. No sé qué pasará exactamente. Pero nos enfrentamos a una situación desoladora. Visto desde esta perspectiva, esta canoa no es solo un raro objeto de madera, sino que nos recuerda que es mejor aplicar los secretos de la antigüedad antes de que sea tarde. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, seremos testigos de un sacrificio en una cueva acuosa.
En el Museo Nacional de Antropología de México, lo primero que te encuentras es esto. No es un monumento histórico, sino moderno. La cascada de agua tiende un puente entre los antiguos mexicanos y nosotros, ya que la necesidad de agua es algo que todos los humanos compartimos. Solo dejamos de necesitarla cuando hemos muerto. El museo tiene expuestos algunos restos óseos de la antigüedad, pero dispone de miles de huesos más almacenados en un gran almacén detrás de las galerías abiertas al público. Muchos fueron encontrados por los primeros exploradores que no documentaban sus hallazgos como haría un arqueólogo de la actualidad. Hoy, el arqueólogo Guillermo de Anda solo sabe lo que cuentan los huesos. Hemos encontrado todas estas marcas de cortes que indican que se llevó a cabo un proceso de rituales violentos. Se desollaba, se decapitaba y se rompían extremidades. Sabemos que no eran accidentes. Hay muchas marcas en los huesos que indican que se trataba de rituales. Puede que fueran sacrificios. Estos huesos se encontraron al sur de México, cerca de la antigua ciudad de Chichén Itzá, en dolinas inundadas llamadas cenotes. Hace más de 1000 años, los mayas construyeron la ciudad de Chichén Itzá, detrás de este gran cenote. Pero, ¿cómo acabaron aquí todos estos huesos humanos? Según los invasores españoles que conquistaron México, durante las épocas de sequía, los sacerdotes mayas realizaban sacrificios humanos a orillas de este cenote. Los españoles dan a entender que un cenote era un lugar al que los mayas lanzaban cuerpos en señal de ofrenda a Chac, el dios de la lluvia. Guillermo cree que hay mucha más historia detrás del cenote y de los huesos hallados dentro. Pero todo lo que tiene son cráneos en una caja sin ningún contexto arqueológico. En arqueología, la información que proporciona el contexto, en muchas ocasiones, es más importante que los propios huesos u objetos en sí. Para descubrir el secreto del cenote, Guillermo va a sumergirse en uno en el que nadie se ha adentrado antes. Espera que no haya estado allí ningún coleccionista de huesos aficionado. Los sedimentos que quedan muy abiertos, exacto. El nivel del agua en un cenote sube y baja según las mareas. Ahora mismo, el nivel está a más de 10 metros hacia abajo. Hasta ahora no hay indicios de que alguien más haya estado aquí, excepto los murciélagos. Bajo la superficie, el mundo subacuático es negro azabache. Pero con la ayuda de una linterna, Guillermo logra atisbar lo que estaba buscando. Uno de los cráneos presenta un fuerte traumatismo. Es un indicador de que hubo un ritual de violencia que pudo ser para un sacrificio humano. Era lo que Guillermo esperaba, pero también encuentra restos humanos que no muestran signos de violencia. Es un poco desconcertante. Ahora, al ver los huesos en su contexto original, se da cuenta de algo más. Lo que resulta intrigante es cómo llegó todo esto aquí. La disposición indica que posiblemente fue colocado por los antiguos mayas. Si hubieran lanzado los cuerpos al cenote, los huesos estarían dispersos en el fondo. Pero al haber sido colocados, se entiende que alguien tuvo que bajar a dejarlos. ¿Cómo fueron capaces de conseguirlo sin un equipo de buceo? El contexto nos vuelve a dar una pista. El nivel del agua era muy inferior al actual. Los antiguos mayas pudieron haber bajado igual que nosotros con cuerdas y haber usado una canoa para desplazarse por el cenote. Este es el secreto del cenote. Era un lugar donde los mayas depositaban los cuerpos para que descansaran. Tanto los de aquellos que habían sido sacrificados como los que habían fallecido por causas naturales. Consideraban los cenotes como lugares espirituales,
lugares donde podía reposar el alma de los muertos. Al bajar aquí, Guillermo no solo ha observado el contexto, sino que también lo ha sentido. Al bajar al cenote, se puede sentir la sensación que sentían los mayas. El silencio, la humedad, la belleza y la oscuridad juegan un papel importante a la hora de decidir dónde depositar las ofrendas. Pensaban que los cenotes eran lugares donde podía descansar el alma de los muertos. Para nosotros el agua solo es necesaria mientras vivimos, pero para los mayas el agua era un elemento sagrado que los transportaba al más allá. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, practicaremos un deporte de la antigüedad para conmemorar acontecimientos. En el Museo Nacional de Antropología hay un objeto maya de la antigüedad que le resultará de especial interés a cualquier aficionado al deporte. Representa uno de los inventos más importantes, la pelota de caucho. Hoy la pelota de caucho es el objeto más preciado del deporte más famoso del mundo. Resulta lógico pensar que un maya se sorprendería al ver que su juego fascina a miles de seguidores vociferantes, pero nada más lejos de la realidad. El campo más grande de Mesoamérica se encuentra en Chichén Itzá. Sería como el estadio de los Yankees de los mayas o el estadio de Wembley. El historiador Manuel Aguilar es un experto en el juego de pelota maya. Retrocedamos al siglo VII u VIII después de Cristo e intentemos sentir el ambiente de este campo. Vemos dos equipos enfrentados, uno a cada lado del campo, con rodilleras, tejidos para proteger la cintura y penachos o tocados. Los mayas, protegidos de una forma que les resultará familiar a los atletas modernos, jugaban al poc-tapoc. Los jugadores no podían tocar la pelota ni con las manos ni con los pies, solo con la cadera. Solo por esta característica, el poc-tapoc podría considerarse deporte de riesgo. Pero hay algo más que puede hacer que nuestros deportes extremos parezcan un juego de niños. En el estadio donde hoy se coloca la publicidad, algunos de los antiguos estadios anunciaban un ritual de muerte posterior al juego. Uno de los jugadores decapita a otro. Con una mano sujeta la cabeza y con la otra el cuchillo. Los vencidos no salían con la cabeza agachada por la vergüenza, sino que la perdían. Este friso muestra cómo se exhibían las cabezas cortadas. Esto era un estrado en el campo donde se colocaban las cabezas de los sacrificados. Siempre va unido al campo. Es como un decorado que va junto. Puede que algunas de las cabezas hayan terminado en otro lugar. Algunos estudiosos sugieren que quizás jugaran con cráneos de verdad. Es difícil de demostrar, ya que hasta el momento no hay pruebas arqueológicas. ¿Será cierto que los mayas colocaban cráneos dentro de las pelotas de caucho? Manuel espera descifrar este secreto del museo. Por suerte, todavía hay mexicanos que sienten pasión por este antiguo juego. Los historiadores no saben exactamente cómo se jugaba al poc-tapoc, pero estos hombres se basan en las reglas que se han deducido de las investigaciones. Dentro de la pelota no hay ningún cráneo, pero Manuel hará que eso cambie. Para empezar, necesita recrear la textura del caucho maya con la ayuda del aficionado al poc-tapoc, Roberto Rochín. Esto es látex. Se obtiene directamente de los árboles y se recoge en varios estados de México. Al dejarlo secar, el látex se vuelve frágil, sin capacidad de rebote. Pero al combinar el látex con la savia de algunas plantas autóctonas, sucede algo mágico.
La savia contiene lo que el látex necesita para poder rebotar: azufre. Estos son los líquidos que vamos a traspasar para mezclar el azufre con el látex. El antiguo proceso convierte el látex líquido en tiras de caucho esponjoso. Y ahora es cuando entra en juego el cráneo. Estamos cubriéndolo con la primera capa, creando el núcleo con el cráneo. Tenemos que cubrirlo completamente y luego hay que añadir más capas regulares. Por cierto, no se trata de un cráneo humano. Sería un poco macabro. Y es que para nosotros el Pok-Tapok es solo un juego. Pero para los mayas era mucho más que eso. El Popol Vuh, uno de los mitos de la creación de los mayas, tiene lugar en un campo donde dos héroes gemelos son obligados a jugar contra los señores del inframundo. En este campo de juego se lucha para obtener la vida o la muerte. Los oscuros señores del inframundo hacen trampas al soltar un murciélago que decapita a uno de los gemelos. Entonces los señores empiezan a jugar con su cabeza. El otro hermano consigue burlar a los señores del inframundo al recolocar la cabeza de su hermano. Con ello hace que vuelva a la vida. Para los mayas, esta creación de vida a partir de la muerte explica el inicio de la existencia humana. ¿Hemos estado aquí 13 horas, Roberto? Demasiado tiempo. Unas 13 o 14 horas ha durado el proceso. Y ya está, hemos terminado. Manuel está listo para poner a prueba su creación. Muchachos, ¿qué tal? Hola. Hola. Oigan, miren, soy un historiador y he estado haciendo experimentos con una pelota para ver cómo hacían los mayas sus pelotas, el método que usaban, ¿no? Entonces quería ver si me hacían favor de probarla. A ver. Se ve bien. Vamos a calarla, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con ella. Órale, vamos a ver. La pelota tiene el tamaño adecuado para pasar por el aro, pero ¿cómo será jugar con ella? Raro, ¿no? A ver. No. ¿Cómo sentiste el golpe? Pues se siente que estás muy dura. El golpe te duele, ¿no? Ajá. No es igual como la que nosotros jugamos. La pelota, por el bofo, que tiene que estar bofa, por eso no tiene el golpeo que debe de tener, ¿no? Se ve luego. No bota igual que esta. Está muerta la pelota. Sí, está totalmente. Toda la parte de dentro igual es sólida igual que esta. Pues les quiero decir cuál es el secreto de esa pelota, porque quisimos hacer lo del Popol Vuh. Ya ves que le cortaron la cabeza a Hunahpu, al cazador. Pusimos un cráneo adentro, aquí en el centro, y le hicimos las capas igual, con la mezcla de látex y machacuana, como una pelota normal. Por eso notaron ustedes que está bofa, porque está la calavera y no se pegó el látex a la calavera perfectamente. Desde nuestro punto de vista como científicos, podemos determinar que la posibilidad de jugar con un cráneo está ahí como forma de celebrar algunos eventos o rituales para recordar la historia de Popol Vuh. Pero para casos prácticos, es difícil que usaran pelotas hechas con cráneos. Puede que Manuel esté decepcionado con el resultado, pero eso no significa que este antiguo grabado en piedra no tenga ningún significado. Quizás el escultor era un aficionado al deporte que intentaba dar algún consejo. Si quieres ganar a cualquier juego, has de mantener la cabeza en él. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, descubriremos el vestido que cambió la historia y la enigmática mujer que lo llevó. En el Museo Nacional de Antropología hay un glorioso pasado escrito en piedra. Estos tesoros se conocen como precolombinos, por Cristóbal Colón, pero en realidad deberían llamarse precortés. En los libros de historia y en las películas, Cortés y su pequeña tripulación se llevan la gloria y la culpa por la conquista española que derrotó a los aztecas y trajo a un nuevo jefe, un nuevo dios y una nueva cepa europea de viruela que mató a 1 de cada 2 mexicanos. Pero en la biblioteca del museo, la directora Diana Magaloni
nos muestra unos dibujos históricos que sugieren que Cortés no actuaba solo. Había una mujer a su lado. Esta es una de las primeras representaciones de la Malinche. Y lo que resulta más sorprendente es que aparece en casi todas las imágenes de la conquista. ¿Quién es la Malinche? ¿Y qué hacía Cortés con ella? No es española porque la vestimenta que lleva en los dibujos es como la que se encuentra en la galería de textiles. Es el traje típico de una cultura diferente. Se llama huipil. Es una palabra del náhuatl. Es una lengua que se hablaba en el centro de México antes de la llegada de los europeos, y este es el traje típico de una mujer noble. La Malinche nació en una tierra del sur del Imperio Azteca. Era una princesa que tuvo la mala suerte de ser capturada por los traficantes de esclavos de la zona. Cuando los españoles llegaron, la Malinche estaba entre las mujeres que le ofrecieron a Cortés como presente. Enseguida reparó en ella porque hablaba maya y náhuatl, las dos lenguas principales en el México de la época. Y enseguida aprendió español, por lo que se convirtió en la intérprete de Hernán Cortés. La Malinche pronto se convirtió en mucho más que eso. Podríamos compararla con lo que Pocahontas significa para los norteamericanos. En cierta forma, encuentra a su yo en otra persona a través de una relación distinta, del amor, y de mostrar su cultura al enemigo. Hasta que la datación por carbono evidenció que este huipil pertenecía a un siglo anterior, los historiadores pensaban que había pertenecido a la Malinche, ya que el corte simboliza la relación intercultural. El huipil tenía un águila bicéfala en el pecho. El rey de España de aquella época pertenecía a la casa de los Habsburgo, cuyo símbolo era un águila bicéfala. La Malinche se convirtió en una especie de princesa indígena de los Habsburgo. Los historiadores piensan que el traje de la Malinche era más simple, sin los elementos de poder imperial español. Sin embargo, su traje sí tuvo tanto poder como para cambiar la historia. Para saber por qué, tendremos que viajar a Cholula, en el centro de México. Hoy es un centro menos importante de comercio y turismo. Pero cuando Cortés se detuvo aquí de camino a la capital del Imperio Azteca, tenía una importancia estratégica. Cuando Cortés llegó en 1519, Cholula era la segunda ciudad más grande del centro de México. Tenía una población de cerca de 50.000 habitantes. Aquí venía gente desde toda Mesoamérica. Debido a la diversidad de la población de la ciudad, Cortés contó con los habitantes de Cholula para aliarse con él en contra del Imperio Azteca. Fue entonces cuando una anciana se acercó a la Malinche para avisarla del plan secreto para la emboscada contra Cortés y sus tropas. Iban a tenderles una emboscada y atacarlos con un ejército de unos 50.000 aztecas escondidos fuera de la ciudad. En un momento que sería decisivo para la Malinche, decidió contarle el plan a Cortés. Este se enfureció porque los lugareños no le habían avisado. Fue aquí, en esta plaza enfrente de la pirámide de la serpiente emplumada, donde Cortés reunió a todos los nobles y a muchos ciudadanos. Cerró las salidas y comenzó la matanza de Cholula. Esto supuso un punto de inflexión para Cortés. A partir de aquí habría menos diálogo y más sangre y acero. Antes de la puesta de sol, ya había miles de cuerpos en el suelo, hombres, mujeres e incluso niños. Esta es la plaza donde Cortés comenzó la conquista española. En la Cholula de hoy hay murales que representan este atroz ataque. Muchos opinan que la Malinche tenía las manos manchadas de sangre. En el siglo XX se consideraba a la Malinche como una traidora. Cuando un mexicano prefiere a los extranjeros en vez de a sus paisanos, eso se llama malinchismo. La imagen de la Malinche dando la espalda a su gente es una burda simplificación del mosaico de culturas que existía en la época. La Malinche no pertenecía a la cultura azteca.
De hecho, era una princesa de un grupo étnico totalmente diferente. Traidora o princesa de mentalidad diferente, aún tenemos que descubrir cómo cambió la historia el traje de la Malinche o por qué decidieron revelarle el plan en contra de los españoles. Existe un gran debate sobre por qué la anciana se acercó a la Malinche para prevenirla sobre la emboscada. Creo que una de las claves más importantes está relacionada con el traje que llevaba la Malinche. Por aquel entonces, al igual que ahora, había otras mujeres que vestían trajes tradicionales parecidos al de la Malinche. La vestimenta era un elemento importante en la identidad cultural. Es posible que la anciana y la Malinche llevaran el mismo huipil, lo que indicaba que pertenecían a la misma comunidad. Por eso, la anciana la confundió con una paisana suya y sintió la necesidad de avisarla de un posible ataque. La masacre de Cholula y todos los acontecimientos que se sucedieron después suelen estar escritos en piedra. Pero en este caso la historia es confusa. En casi todas las imágenes, la Malinche sale representada con diferentes trajes. ¿Qué habría ocurrido si ese día no hubiera llevado ese traje distintivo? Quizás la anciana habría pasado de largo y la emboscada azteca habría acabado con la conquista española antes siquiera de empezar. A continuación destaparemos el secreto del cráneo de cristal. Para nuestro último secreto, desataremos los lazos con la razón para entrar en un universo sobrenatural fascinante. Esta es la historia del reino espiritual y de las herramientas que utilizan los verdaderos creyentes para alcanzarlo. En el México prehispánico existieron una gran cantidad de objetos que fueron manufacturados especialmente como objetos para ser utilizados en ceremonias religiosas. En este renglón están precisamente una variedad de cuarzos, en especial muy fina, a la que ahora llamamos cristal de roca. Para descubrir las características especiales que tiene el cristal, hablamos con el geólogo Juan Carlos Cruz. Desde el punto de vista científico, que un cristal tuvo que haber pasado un proceso donde fue a través de energía. Muchas condiciones termodinámicas, condiciones en ambientes geológicos, muy específicas para haberse formado. Desde ahí son muy especiales. Juan sabe por qué el cristal les fascinaba a los antiguos chamanes. Si vemos las caras como si estuvieran talladas, como si estuvieran pulidas, ellos lo asumen como la oportunidad de ser un portal o una puerta. O sea, es algo que les va a permitir ir tal vez a otra dimensión. Si los cristales tienen un poder sobrenatural, quizás una calavera de cristal posea más. Este objeto brillante de edad desconocida es lo bastante pequeño para ser una joya, pero Marta Carmona cree que no es así. No le podríamos llamar adorno. Es un emblema, es una insignia. Si yo traigo esa calavera es porque tengo el nivel social. ¿Tiene un poder místico esta calavera de cristal? Ese es un secreto del museo. En el siglo XIX, los videntes europeos predecían que existían varias calaveras de cristal importantes y de gran tamaño en Mesoamérica, una creencia que comparte la espiritualista Esther Moser. Esther viaja a México varias veces al año para participar en rituales que giran en torno a calaveras de cristal. Cree que son una especie de objetos antiguos que contienen información. Las calaveras de cristal son receptores, bibliotecas que almacenan y que amplifican y transmiten. Puede parecer descabellado, pero en la tecnología de la información más reciente, el cristal juega un papel importante. Los aparatos electrónicos utilizan cristales de cuarzo oscilantes para estar sincronizados con la red. Estos cristales no tienen forma de calavera, claro, pero para la comunicación mística la forma es fundamental. Mis maestros mayas dicen que cuando tenemos un cristal y lo tallamos con forma de calavera, es capaz de dejar salir la energía o información almacenada dentro. Esther cree que todas las calaveras de cristal tienen este poder, también la del museo. La calavera del Museo de Antropología contiene muchos saberes.
Marta Carmona está de acuerdo con que la forma de la calavera es simbólica. La cabeza es sumamente importante. Es un eje, además. El cuerpo es un eje cósmico que absorbe y que irradia energía. Pero no cree que los antiguos chamanes usaran calaveras de cristal para ver el pasado. En el México prehispánico, la calavera de cristal es solamente una representación más del dios de la muerte. Marta cree que todas las calaveras tenían el mismo significado en la antigüedad, y para entenderlo debemos fijarnos en estas calaveras. Las calaveras de papel que se ven por todo México el Día de la Muerte, una celebración que nació en la cultura azteca y que todavía es muy popular en la actualidad. La calavera en el México nuestro es un elemento que nos es bastante familiar. Hay un profundo respeto por el Señor de la Muerte. En México, el hecho de tratar a la muerte con ese respeto, pero también con esa cercanía, nos viene de la época prehispánica, donde la muerte solamente es un estadio. Hay una idea de que la vida no termina, sino que es un ciclo. No sabemos si la calavera de cristal contiene información del pasado o no, pero tiene el poder de contar un secreto ancestral que explica por qué los antiguos mexicanos se enfrentaban al sacrificio sin miedo y por qué los mexicanos de hoy ríen el Día de la Muerte. Ya que todos tendremos que hacer frente a la muerte algún día, quizás sea mejor aceptarla. En este Museo de Culturas Extraordinarias, por cada misterio resuelto, muchos otros se quedan sin respuesta. Son secretos que esperan ser descubiertos en una cueva acuosa, bajo una ciudad que se hunde, o escondidos a la vista de todos en el Museo Nacional de Antropología de México.